hay mejor manera de conectar y empatizar con un ser humano o con un hecho que cuando te has puesto en sus zapatos. Edwin Arias es el director del Museo Nacional de Memoria Histórica en Colombia. Él es politólogo, víctima también del conflicto armado en nuestro país y quien conoce desde su propia piel la importancia de los procesos de reconciliación y perdón que trae el arte y la cultura. Está hoy con nosotros para hablar de cómo va este museo, cómo podemos tener acceso a algunas de las exposiciones itinerantes que tiene el museo y pues realmente cuándo va a ser una realidad. Edwin, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Entrevistas. Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Muy contento de poder estar en este espacio y de poderle contar, sobre todo a los más de 9 millones de víctimas que tenemos hoy en Colombia, que estamos esperando, todos, todas, cómo vamos a sanar como nación, cuándo vamos nosotros finalmente a sentir que estamos sintiendo esa reparación, que no es solamente esa reparación económica, sino que también esa reparación un poco del alma, esa reparación de sentir que tenemos que cambiar como sociedad, que estamos en esa construcción de todas las memorias, todas, que necesitamos avanzar como sociedad. Sí. Entonces, con esa gran responsabilidad y agradecerte nuevamente por este espacio. Edwin, su historia está marcada directamente por la guerra, por la violencia, por el dolor. Bien lo dice usted, es una historia que se mira en un espejo de 9 millones de colombianos, víctimas y muchos también sobrevivientes. Infortunadamente usted en agosto del 2008 perdió a su hermano por cuenta de un atentado de las extintas FARC en ese momento. Nárrenos ese episodio, por favor. Creo que ese es uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Yo siempre he estado comprometido en esto de la construcción de paz, pero en agosto del 2008 yo estaba en mi casa en Medellín y recibo una llamada de mi mamá. Me dice, Edwin, no encontramos a tu hermano. Y yo dije, debe de estar en donde la novia o en donde un amigo o algo. La conmoción que había en todo el municipio, porque fueron 7 personas los que resultaron muertos, entre ellos 4 menores de edad. Mi hermano tenía 18 años recién cumplidos. Y esto nos movió a todos como municipio y dijimos, Dios, no más, ya queremos que esto de la guerra pare y después de no encontrar a mi hermano, del caos que había en el pueblo. Yo viajaba el otro día por el pueblo porque estaban en plenas fiestas de la Ituanguinidad y el retorno y ponen una bomba. ¿Usted no estaba en Ituango? No, yo estaba en Medellín estudiando, yo estaba en la universidad, estaba en segundo, tercer semestre. Ponen una bomba en pleno municipio de Ituango, en plenas fiestas de la Ituanguinidad y lleno de civiles. Entonces, 7 muertos, entre esos mi hermano, 18 años recién cumplidos, uno de los momentos más duros de mi vida. Arrancar al otro día para Ituango, yo estaba en Medellín estudiando, me voy al otro día a las 6 de la mañana el primer bus para Ituango. Normalmente se demoraba 8 horas para uno ir de Medellín a Ituango, ese viaje nos demoramos más de 12 horas porque habían derrumbes, porque la carretera estaba destapada, etcétera, etcétera, un viaje interminable. Nos demoramos como 15 horas, yo llegué a las 10 de la noche y todavía no estaban velando a mi hermano, el caos generalizado. Y desde ese día, después de tanto llorar, de tanto sufrir en familia, yo dije, hay que ponerle un fin a la guerra. Ninguna mamá puede volver a perder un hijo, ningún hermano puede volver a perder un hermano en medio de este conflicto sin sentido. Yo creo que estas formas de violencia tienen que acabar y yo creo que desde ese primer minuto me comprometí en la construcción de paz, me comprometí en la construcción de un mejor país para mis otros hermanos. Yo soy el hermano mayor, entonces eso también genera una carga, una responsabilidad y después de esto mi familia se rompe, mi familia se desarticula completamente, mi papá se va de la casa, se queda mi mamá que es aseadora tratando de sacarnos adelante. Y aquí estamos, seguimos luchando por todas las víctimas del conflicto armado.
Mi mamá no terminó el colegio sino hasta que yo me gradué de la universidad. Cuando yo me gradué de la universidad, mi mamá dijo, ya puedo estudiar. Y mi mamá estudió en el colegio, entonces terminó su bachillerato, hizo una técnica de atención a primera infancia. Entonces es un orgullo inmenso el que uno siente de que por fin la mamá puede estudiar, una cosa tenaz de cómo vivimos la gran mayoría de los colombianos y las colombianas en los territorios. Pero además, escuchando su historia y quienes nos siguen, porque ya llevamos bastante ya tiempito al aire y este es un espacio que cada día crece en audiencia, Edwin, reconozco en cada persona que se sienta ahí y que está trabajando en el gobierno nacional unas historias de vida realmente alucinantes, por supuesto dolorosas, pero a la vez llenas de resiliencia. Esos son los colombianos que hoy están al frente de grandes instituciones, como por supuesto el museo, por ejemplo. No son personas que vengan de cargos públicos distintos, no son personas que tengan simplemente un título y una corbata detrás, son hombres y mujeres que sienten y viven el país. Y eso es lo que usted hoy representa, porque seguramente si estuviera al frente del Museo de Memoria Histórica otra persona ajena quizá a ese conflicto tan cercano que usted vivió, pues no podría sentir el dolor de las víctimas y las necesidades de las mismas de la manera que usted las siente. Yo creo que este sí es el gobierno del cambio. Estamos comprometidos en cambiar las instituciones, estamos comprometidos en que realmente todas las víctimas del conflicto sean escuchadas, tengan un espacio en donde construir, elaborar ese duelo y aportarle al cambio que nosotros necesitamos en Colombia. Yo creo que poder compartir con otros colegas, compañeros, compañeras de colegio, de universidad, de la vida profesional que uno se ha ido encontrando es realmente sentimos que este gobierno es el gobierno del cambio. Yo creo que estamos mirando un futuro increíble para nuestro país. Yo creo que es solamente de esperanza y de lucha. Creo que poder seguir resistiendo desde la institucionalidad hace que ese poder transformador tenga fuerza, vida, eco en todos los territorios. Y ese compromiso que nosotros tenemos con la paz es absolutamente decisivo para la transformación cultural que nosotros estamos impulsando desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, que contiene dentro de sus direcciones la dirección de museo. Antes de hablar del museo, del que por supuesto tenemos muchas preguntas interrogantes, me queda una personal hacia usted y es, ¿qué lo hizo realmente tomar la decisión de construir paz cuando había sido usted víctima del conflicto y podría haber empuñado otro tipo de herramientas, no para construir paz, sino seguramente para minar más guerra? Yo creo que hay dos momentos determinantes en mi vida. El primero, recuerdo la última toma guerrillera en Ituango. Mi papá y mi mamá tenían un negocio, una cafetería, y yo estaba con mi abuela y mis otros dos hermanos en la casa. Mi abuela era muy gordita y empezó los disparos, las bombas, etcétera, y mi abuela, para tratar de protegernos, nos intentó, bueno, metió a nosotros que éramos niños debajo de la cama, pero mi abuela, como era tan gordita, no se pudo meter debajo de la cama, entonces solamente metió la cabeza. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Mi abuela falleció hace 2 años, vivió 97 años, pero mi abuela hasta el último minuto de su vida iba siempre a leerle a los presos, estaba en teatro con los otros viejitos y viejitas, estaba en el grupo de la tercera edad, iba a pasear, estaba en danza. Entonces todo esto de mi abuela, ese entorno protector que mi abuela también nos dio fue muy, muy potente. Y desde ahí ya empezamos a escuchar los primeros disparos que yo recuerdo, pero entonces los que hemos vivido en estos territorios siempre hemos vivido con el conflicto ahí, presente, y escuchamos que mataron al hijo de doña señora, que mataron al hermano de aquel, de la otra, y eso nos ha tocado mucho, y a nosotros como víctimas del conflicto armado creemos que tenemos que ser empoderados de la transformación social y de la construcción de paz. Entonces ese primer momento que yo recuerdo perfectamente con mi abuela, mis hermanos y yo llorando toda la noche porque mi abuela no cabía debajo de la cama porque creíamos
que el techo de zinc que teníamos no nos iba a proteger, pero la cama en donde mi abuela nos estaba metiendo sí nos iba a proteger. Entonces, ese tipo de eventos que siempre han estado ligados con la guerra, con el conflicto, me han hecho crecer mucho como persona y finalmente en lo que deriva del asesinato de mi hermano y en esa necesidad de que nadie más sufra el terror, el horror de la guerra, es lo que nos pone en esta situación. Yo creo que los pasos que nosotros estamos dando hacia la construcción de paz es absolutamente definitivo frente al futuro que nosotros queremos construir. Dentro de mi trabajo profesional estuve trabajando con los victimarios, es decir, con los comandantes de la guerrilla de las FARC en Santa Lucía, los mismos que ordenaron poner este artefacto en el municipio, que por cierto falta mucha verdad frente a cuáles fueron los motivos y cómo se desarrollaron los hechos de esta bomba. Entonces pude hablar con ellos, me han dado gran parte de este territorio rural también en el norte antioqueño, entonces eso me ha dado la posibilidad de conocer también de persona a persona las mamás, los hermanos, de esta gente que estuvo en medio del conflicto jugando un papel que para ellos era también la única forma que ellos tenían. Pues afortunadamente para mí no fue la única forma que tuve, y después de que me gané un concurso de poesía tuve plata para poderme comprar el PIN para entrar a la universidad. Entonces no tenía plata para entrar a la universidad, pero con esa plata me presenté a la universidad y de ahí empecé a estudiar en la universidad. Yo dije, yo voy a ser profesional, quiero ser profesional. Y fíjese dónde está hoy en estos momentos. Y hoy, gracias al gobierno del cambio. Claro, encarando precisamente este museo que pues el país reclama a gritos y del que hablaremos después de la pausa. Claro que sí. Ya volvemos a estas entrevistas con Alma de País. Quien no sabe de dolor no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad, la oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos, porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma. Gracias por continuar con nosotros conectados a Entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con Edwin Arias. Él es el director del Museo Nacional de Memoria Histórica en Colombia. Un museo que todavía, Edwin, pues hay que decirlo, y vemos al fondo estas imágenes bellísimas de una arquitectura que ha tenido bastante polémica, pues que no está todavía listo. Que ustedes tienen, como decíamos al inicio, unas exposiciones muy lindas, itinerantes, de las que hablaremos más adelante, pero la sede todavía no está lista. Supuestamente se iba a inaugurar en octubre del 2022 y ahora estamos hablando del 2025. ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Con qué se encontró usted cuando llegó? Yo creo que aquí es importante que nosotros entendamos la herencia que nos dejó el gobierno anterior. Entonces, que creemos que nunca fue su interés real poder sacar adelante este proyecto que nosotros necesitamos como nación. Entonces, nosotros nos encontramos con una realidad de que al museo en su obra física todavía le falta, que nosotros estamos absolutamente convencidos de que este gobierno del cambio, este gobierno de nuestro presidente Petro, va a lograr inaugurar. Nosotros estamos comprometidos con eso. Desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, desde el Museo de Memoria de Colombia, estamos comprometidos en que podamos abrir al público para que los más de 9 millones de víctimas puedan tener su lugar de memoria dentro de Bogotá. Pero lo importante del Museo de Memoria de Colombia es que no es solamente su dimensión física, también se compone por la dimensión virtual y digital, porque entendemos que no en todos los territorios
de Colombia hay señal de internet, hay buena señal de datos, entonces creemos que tenemos que llegar a los territorios y ese es el tercer componente, la territorialización del museo. Porque el museo no es solamente este espacio físico ubicado aquí en el eje de Memoria y Paz en la calle 26 en Bogotá, sino que es el museo que nosotros tenemos que construir desde todos los territorios, desde todos los lugares de memoria que hay en Colombia, porque los territorios no empiezan a hacer memoria desde la ley 1448. Los territorios y las víctimas del conflicto armado comienzan a hacer memoria desde hace 30, 40 años, porque hay una necesidad de no dejar que se nos olvide lo que nos ha pasado como sociedad, no permitir que se nos borre estos hechos de memoria para poder construir ese futuro que nos soñamos, pero no solamente el que nos soñamos, sino el que nos merecemos como sociedad. Entonces, dentro del Museo de Memoria de Colombia estamos comprometidos desde el Centro Nacional de Memoria, que esto es absolutamente importante. El museo es la vitrina de lo que se construye dentro del Centro Nacional de Memoria. Es decir, nosotros necesitamos beber de alguna manera del conocimiento que se produce dentro del Centro Nacional de Memoria, para nosotros poder mostrar lo que vamos construyendo como Museo de Memoria. Oiga, Edwin, entonces usted está diciendo que sí, que para el 2025 vamos a poder inaugurar esta vitrina del Centro de Memoria Histórica del país y de todo lo que ha ocurrido en Colombia en el 2025, pero mientras tanto, ¿qué está pasando? Porque también hemos tenido conocimiento de la arquitectura, digamos que los materiales no son los adecuados, hay quienes dicen seguramente que el tema lo estamos viendo de fondo, de estas puntas son realmente agresivas a nivel arquitectónico. En ese sentido, ¿en qué va el tema del museo? Yo creo que es muy importante lo que dices, yo creo que es absolutamente necesario aclarar que el Museo de Memoria de Colombia cumple con toda la normatividad de sismorresistencia que tenemos en el país. Y esto es lo primero. Entonces, pusimos a un grupo de expertos a que revisara, dijera qué era lo que estaba pasando con esto, y resulta que sí, cumplimos con toda la normatividad, estamos esperando que haya un cierre financiero de la anterior constructor para que la Agencia Nacional Inmobiliaria, que son los encargados de construir el museo, ellos son los responsables de entrar a construir el museo, busquen y generen cuál va a ser el nuevo constructor y poder que nos entreguen la obra física del museo para nosotros entrar a dotarla de contenido. Nosotros estamos en la construcción de nuestro plan museológico final, en donde estamos mirando las puntadas finales con lo que vamos a llenar de contenido estos más de 14.000 metros cuadrados que van a ser parte de esa construcción de memoria histórica en Colombia. Entonces estamos avanzando en el otro lado que tiene que ver con lo virtual y lo digital. Nosotros tenemos... Sí, pero antes de lo virtual y de lo digital, cuénteme, porque me parece muy interesante eso. Ustedes ya están haciendo la curaduría de las obras que van a estar dentro del museo. No, estamos construyendo el plan museológico. Todavía no estamos dentro del plan museográfico, no. Estamos primero construyendo el plan museológico, es decir, dándole sentido, orientación a lo que significa el museo. Le estamos dando toda la vida al plan museológico y luego ya se entrarán a desarrollar por partes el plan museográfico y cómo vamos a entrar en acción. Y paralelamente tienen algunas exposiciones itinerantes, como por ejemplo la que podemos encontrar en la JEP. Hábleme de esa exposición específicamente. ¿Y está abierta al público? Es decir, ¿la gente puede ir a admirarla? Claro, en el lobby de la JEP, en el marco de la Semana de la Afrocolombianidad, la JEP nos solicita una exposición al Museo de Memoria de Colombia y nosotros presentamos dentro del espacio físico una exposición que se llama Mandeleros. Es una exposición que está pensada desde la virtualidad, pero que logramos con algunos de nuestros curadoras, hacerlo en la parte física. Entonces hay una presentación allí donde pueden ir a ver este barrio de Nelson Mandela que queda en Cartagena, hay unas fotografías, hay un performance que está también montado en la página, pero allí pueden encontrarse con esta exposición de Mandeleros
que nos narra un poquito de las dificultades que han tenido sobre todo el pueblo afro en temas de dónde habitar, temas de desplazamiento, un barrio que era muy pequeñito, que era por algunos desplazados, pero que ahorita es un barrio que tiene más de 50.000 personas. Entonces, desde el Museo de Memoria de Colombia estamos apoyando esta exposición, también estamos apoyando diferentes lugares de memoria en todo el territorio nacional. Claro, porque es bien interesante también entender, y usted lo dijo hace unos minutos, no solamente es el tema desde el centro, ¿no?, sino que lo que buscan es ir a los territorios y de una u otra manera rescatar las expresiones artísticas que también se dan en esos lugares. Claro, aquí con nuestra directora María Gaitán estamos absolutamente convencidos de que es necesario incluir todas las memorias, todas, dentro del Centro Nacional de Memoria Histórica, dentro del Museo de Memoria de Colombia, que hace parte del centro, y en ese trasegar también estamos apoyando Mochuelo en Bogotá. Entonces, en conjunto con el museo... Que Mochuelo es otra expresión artística que recoge historias, relatos de Montes de María. Claro, entonces nosotros estamos apoyando que se va a traer al Museo de Mochuelos, va a estar aquí en el Museo Nacional. Entonces, con nuestros aliados, Museo de Memoria de Colombia y Museo Nacional de Colombia, pues estamos apoyando para que puedan traer a Mochuelo a Bogotá, y van a estar más de un mes en el Museo Nacional, y esto va a ser muy interesante porque es nosotros cómo permitimos traer a todas esas memorias de todo el territorio nacional. Entonces nosotros estamos comprometidos en apoyar a todos los lugares de memoria de Colombia. Ahí están, no tienen todavía la sede hasta el 2025, pero ellos no paran de trabajar y de entender que a través del arte también se sana. Una pausa y ya volvemos. Ajá, abuelito, porque tú siempre tienes las manos tan ásperas. Siempre que veas unas manos así, vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con ellas. Y un día, cuando veas tus manos así, te vas a sentir tan orgullosa como yo. Las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos. Por eso el gobierno del cambio las está entregando y formalizando, avanzando en la reforma agraria. Así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia. Entramos a nuestro tercer y último segmento de entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con Edwin Arias. Él es el director del Museo de Memoria Histórica de Colombia, pero además también, y lo decíamos al inicio de esta charla, es víctima del conflicto armado. Perdió infortunadamente a su hermano menor en el 2008 en el municipio de Ituango, y conecta perfectamente con las historias del país, con las 9 millones de historias de colombianos y colombianas que han sufrido el dolor de la guerra. Edwin, a usted personalmente el arte, el ver fotografías que reflejan el conflicto armado, el recoger expresiones, hechos, objetos que simbolizan o el dolor, o la conciliación, o el perdón, ¿qué significa para usted como víctima? Hace poco estuve viendo unas fotografías de Mauricio Vélez que me conmovieron enormemente. Yo creo que poder tener la sensibilidad de ver una fotografía, de escuchar una canción y que le toque a uno las fibras del alma, tiene que ver con esto de cómo nosotros necesitamos transformarnos como sociedad. Yo vengo de ser director del Museo Casa de la Memoria en Medellín, y allí hay unas fotografías muy potentes que le muestran a uno un país que desafortunadamente todavía sigue en conflicto, que siguen desapareciendo personas, que siguen asesinando personas, desplazando personas, y nosotros estamos en este gobierno del cambio, en este gobierno que sí le está apostando a la vida, en que nadie más vuelva a sufrir el terror de la guerra.
Para mí, este tipo de expresiones artísticas, yo creo que reflejan que los mayores curadores que nosotros tenemos dentro del Museo de Memoria de Colombia son y serán las víctimas del conflicto armado. Los mayores curadores, los que saben cómo quieren presentar sus memorias, son los territorios, no son los grandes señores que vienen y nos dicen cómo tiene que ir una pieza, cómo tiene que ir la otra, no, son las víctimas del conflicto armado las que tienen que hablar, las que tienen que tener voz, las que tienen que tener la fuerza de contar lo que nos pasó como nación para que nunca jamás se vuelvan a repetir los hechos de dolor. Entonces, transformar ese dolor en arte, transformar ese dolor en la posibilidad de construir un futuro mejor, es nuestro deseo, es nuestro sueño y por eso trabajamos incansablemente. Eso desde, por supuesto, la orilla de las víctimas, que debería ser la misma orilla de todo el país. Pero, ¿qué decirle a aquellos que lo ven con indiferencia, que no entienden el porqué y la razón precisamente de exponer y de ser la vitrina de estas expresiones que demuestran una historia en Colombia? ¿Qué decirle a todos aquellos indiferentes que no le encuentran sentido, por ejemplo, a un museo de memoria histórica? Yo creo que no hay que sentir el dolor en carne propia para saber que perder a un ser querido es algo doloroso. Yo creo que la necesidad de nosotros seguir avanzando como sociedad es que podamos seguir construyendo este tipo de escenarios que van a salir y que han salido desde hace más de 30, 40 años en diferentes espacios. Yo creo que podernos conectar como nación, entender la transformación que requerimos como país, requiere también ponernos un poquito en los zapatos del otro, entender que esos dolores que nosotros tenemos como víctimas del conflicto armado son dolores de nación que nos han limitado en nuestro crecimiento como país. Entonces, pedirles que puedan acompañar ese tipo de procesos, que vayan y conozcan sus lugares de memoria, porque en todo el territorio tenemos mapeados hoy más de 240 lugares de memoria, en donde la gente puede ir, ver y apoyar a estos lugares que están queriendo contar una historia y que están queriendo transformar al país. Por ejemplo, ¿en qué municipios de Colombia encontramos estos centros de memoria? En San Jacinto, en Bolívar, en Bojayá, el lugar de memoria de las víctimas de esta masacre que ocurrió en Bojayá, en Granada, Antioquia, el Museo Casa de la Memoria. Hay muchos lugares en Colombia donde pueden ir a visitar y conocer de esta memoria del conflicto. Pues Edwin, muchísimas gracias. Primero que todo por su historia, por dejarnos conocer de primera mano que usted también ha sido víctima del conflicto en este país y por conectar así directamente con las víctimas de Colombia y por supuesto con este proyecto museo que es bien importante para todos los colombianos y que ojalá llegue rápido al 2025 para poder tener una sede. Claro que sí, los esperamos, estamos convencidos de que en el 2025, como bien lo dice nuestra directora María Gaitán, estamos comprometidos en entregarle este Museo de Memoria de Colombia a las víctimas del conflicto armado y por allí los esperamos. A ustedes también mil gracias por su atención, por haber estado aquí conectados con nosotros, con la vida, con el país, con Colombia. Somos Entrevistas con Alma de País. Hasta pronto.